No vamos a seguir la serie de Nehemías hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Esta reflexión que traigo en esta mañana es para poder preparar nuestros corazones acerca de lo que vamos a participar acerca de la Cena del Señor. Si bien no va a hablar específicamente de la Cena del Señor, pero sí nos va a dar el motor de entender por qué nosotros participamos de la Cena del Señor. Así que bueno, vamos a estar leyendo entonces, y después voy a explicar el contexto, no se desesperen. Capítulo 7, a partir del versículo 3 al 5. Capítulo 7, versículo 3 al 5, Segunda de Reyes dice así. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Dejen abierto por favor ahí, porque vamos a estar viendo algunos pasajes más, pero vamos a orar al Señor así como cantábamos. Señor, Padre, te rogamos que seas tú quien nos hable. Padre, que tu palabra, Señor, sea nuestro aliento, nuestra exhortación, nuestro ánimo, Señor. Tu palabra pueda guiarnos a ver a Cristo, Señor. Ayúdame, Padre, necesito que tú me capacites, que tú me ayudes, que tú me enseñes a poder hablar. Te necesito, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos que es lumbrera nuestro camino. Sabemos, Señor, que nos puede hacer sabios para la salvación. Te ruego, Padre, que uses tu palabra con el poder de tu Santo Espíritu para transformar nuestras vidas y nuestro entendimiento. Alúmbranos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habiendo leído estos versículos, he titulado este sermón o esta reflexión en esta mañana: el rescate viene de Dios. ¿Por qué rescate? Porque al ver la definición de rescate y lo que vamos a estar viendo en esta mañana, me gustó, me llevó a poner ese título. Rescate, si ustedes googlean, dice que es la acción y el efecto de rescatar, que sería recobrar por la fuerza o por precio algo que pasó a mano ajena. Este verbo también hace referencia a liberar de un peligro, daño o molestia. Así que para entender el título, yo debo ponerlos en contexto de estos versículos que acabamos de leer. Este pueblo, estos 4 varones que se encontraban ahí, que dice ahí en los pasajes, leprosos que se encontraban a la puerta, ellos están diciendo que adentro, o sea en la ciudad, había una gran hambre. Este pueblo estaba sitiado, o sea rodeado, cercado por sus enemigos, sin poder salir, llenos de desesperación, sin esperanza, muriendo de hambre. Den vuelta a la hoja, vamos a ir para ver un poco el contexto. Capítulo 6, versículos 24 y 25 nos va a decir un poquito, nos va a mostrar en qué situación se encontraba Samaria, donde se encontraban estos 4 leprosos. Versículo 24 dice: después de esto, después de que sucedió algo, ya viene contando, Segunda de Reyes viene contando algunos sucesos, pero después de un suceso ahora pasa, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria, rodeó Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cabeza de un asno. O sea, ¿cuál es la situación de Samaria?
está sitiada, para que se pongan en contexto, está sitiada, no pueden salir, el enemigo está ahí afuera, no pueden salir. Y porque no pueden salir, empieza a escasear los alimentos, empiezan a tener mucha hambre, empiezan a desesperarse, empiezan a afligirse por tal situación. De tal forma, dice ahí y nos da algunos indicios para nosotros entender la dimensión de la situación en este lugar. Dice tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Uno podría pensar en nuestro contexto y decir, bueno, pero a veces venden la cabeza de las vacas y todo. Hermanos, el asno en ese momento era considerado impuro para el alimento. No se podía comer, pero dada la circunstancia, por la necesidad y la desesperación, hasta habían justificado la violación de la ley, porque no había nada que comer. Incluso así, la cabeza del asno era la peor parte del animal. ¿Por qué era la peor parte del animal? ¿Por qué? Porque no tiene carne. Es puro hueso. A ver, la poca carne que tenía y se vendía re caro. O sea, la inflación había subido tanto y de repente vos para comprar la cabeza tenías que pagar un montón, pero no podías comer nada porque era puro hueso. Y también sigue diciendo, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. ¿A qué se refiere con respecto al estiércol de paloma? En este momento también me encontré con distintas opiniones. Algunos dicen que probablemente se referían a un tipo de cereal que se usaba en ese momento, que se vendía en ese costo. Pero hay otros que opinan que debido al contexto de hambre, esta frase, estiércol de paloma, debería entenderse literalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos compraban el estiércol de paloma para comer. No puede ser. No, eso ya es una locura. Bueno, estos comentaristas opinan de esa forma y otros, también hay 3 posiciones que otros opinan que el estiércol de paloma lo usaban como combustible para poder cocinar lo poco que quedaba. Al fin y al cabo, ya sea una u otra la situación, porque no dice ahí específicamente para qué usaban el estiércol de paloma, lo que sí sabemos que la situación era grave y que ninguna de esas 3 opciones es descabellada, porque uno puede decir, ¿cómo pueden comer estiércol de paloma? ¿Saben qué, hermanos? Si ustedes siguen el relato, van a encontrar comiendo a sus hijos. O sea, no es del todo descabellado pensar que posiblemente por la desesperación, antes incluso de comer a mi hijo, prefiero comer el estiércol de paloma. O sea, ninguna de esas 3 opciones podrían estar erradas. Las 3 pueden ser justificadas, pero independientemente de la situación o a la definición, nosotros debemos ponernos en este lugar, en el contexto, sabiendo que la crisis era grande, el hambre era mucha y la desesperación del pueblo era desesperante, valga la redundancia. Entonces, esta situación en Samaria era terrible. De tal forma que el rey encuentra a mujeres discutiendo porque se habían comido al hijo y el otro no, y lo escondió. Y al ver esta situación, el rey, al ver ese caos que estaba pasando en este lugar, dice que él rasga sus vestiduras y andaba entre el pueblo con ropas ásperas como en señal de dolor, en señal de duelo. Eso habíamos aprendido en Nehemías, cuál era el significado de andar con ropas rasgadas o con ceniza. Él estaba con un dolor, pero esta situación de desesperación también lo llevó al rey a querer hacer cosas o locuras. En ese momento, en el contexto había un profeta llamado Eliseo. Este profeta había anunciado de que todas estas cosas iban a pasar, pero también resulta que en la desesperación este rey, sin saber qué hacer, manda a que le corten la cabeza a Eliseo. Sigamos el capítulo 6:33, vamos a ir ahora.
Entonces el rey manda a un hombre a que le corten la cabeza y le manda un mensaje a este hombre. Y Eliseo estaba ahí con unos ancianos y resulta que se adelanta, obviamente por la gracia del Señor, él entiende que el rey lo había mandado a que le saquen la cabeza y que este hombre, el enviado, estaba por llegar. Entonces en el versículo 33 dice, aún estando él hablando con ellos, o sea, Eliseo con los que estaba reunido ahí, y he aquí que el mensajero que descendía a él y dijo, este es el mensaje que él traía, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Pregunta el rey a través de esa desesperación que él estaba teniendo. Pero resulta que él ahora está entendiendo de que si esta situación de alguna manera Dios la estaba permitiendo, porque Dios podía no permitir esa situación. Entonces dice, esta situación o ¿dónde estábamos? Acá. Ciertamente este mal de Jehová viene. O sea que Él puede también solucionar esto. Él mismo puede ayudarnos en esto. Cuando este rey reconoce que Dios es el que estaba permitiendo y aún así también ayudarlo, entonces en el versículo 1 del capítulo 7, Eliseo va a responder a esa desesperación del mensaje que envió el rey. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. ¿Están en el versículo 1? Versículo 1 del capítulo 7 dice, dijo entonces Eliseo en respuesta a eso que le dijo el mensajero del rey, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. O sea que con una moneda de plata se podría comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada, cuando de repente el estiércol valía más que eso. O sea, con una moneda de plata podrían comprar 3 kilos de harina y 3 kilos o 6 kilos de cebada. Versículo 2. Y el príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, él escuchó lo que Eliseo había hablado. Entonces este enviado, en el cual se apoyaba el rey, dijo así, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, ¿esto sería posible aunque Dios abriera los cielos, ventana en los cielos? Y Eliseo le respondió y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces, si ya se pusieron en el contexto, esta situación es lo que está sucediendo en Samaria. Desesperación, afuera está cercado, no pueden salir, adentro se están muriendo de hambre y resulta que a la puerta aparecen estos que acabamos de leer, versículo 3, dice ahí, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Estos 4 hombres, estos 4 leprosos que aparecen en esta historia, eran los marginados de la ciudad, eran los excluidos de la ciudad. De acuerdo a la ley, los que estaban con la enfermedad de lepra, no se les permitía que estuvieran dentro de la ciudad. Pero ¿por qué se ponían en la puerta? Porque dependían de la caridad de los que estaban adentro. Porque ellos no podían abastecerse. Entonces ellos estaban a la puerta esperando la caridad de los que estaban adentro. Pero entonces empiezan a usar la razón, dice que ¿para qué nos quedamos acá? Si, ¿qué estamos esperando? La caridad de los que no tienen, porque el pueblo no tenía. Si la ciudad no tenía que comer, mucho menos iban a tener ellos, debido a la presencia de los sirios. Esta ciudad estaba sitiada, entonces no tenían que comer, ni los de afuera, ni los que estaban a la puerta.
Ahora sigamos versículo 4 del capítulo 7. Dice, si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. O sea, no tenían otra opción. Si nos quedamos, morimos. Si entramos, también morimos. Entonces, dice estos hombres, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y escuchen la conclusión que llegan ellos. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. O sea, de todas formas iban a morir si pasaba algo malo. En otras versiones dice, vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. O sea, vayamos y hagamos las paces con ellos. Vayamos y rindámonos. A ver si es que nos perdonan, entonces viviremos. Versículos 5 y 6. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Qué es lo que pasó ahí? Si estaba cercado, estaba sitiado por un ejército grande, y resulta que estos hombres, habiendo dicho esto, van a este lugar y resulta que no encuentran allí a nadie. Ahora nos explica el versículo 6 qué es lo que pasó. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese, y presten atención a esto, por favor, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de ¿qué? De carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. O sea, algo pasó en esa noche. Algo pasó, que la conclusión de los sirios es que el rey de Israel contrató a otros ejércitos para que vinieran contra ellos, y tuvieron temor y volvieron. Lo único que sabemos es que algo pasó, porque ahí no estaban. Entonces uno empieza a usar la imaginación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y miren a dónde llegó mi imaginación. No sé si alguna vez ustedes vieron a personas que hacen ruidos con la boca. Hay una película donde hay uno morocho que empieza a hacer todo tipo de ruido. Yo decía, pero ¿cómo es por qué escucharon ese ruido? Dice que escucharon ruidos de carros, de carros, de caballos, un estruendo grande como de un ejército. Y entonces yo digo, ¿qué es lo que pasó ahí? Uno cuando lee esto va a empezar a usar la imaginación. ¿Será que Dios desde el cielo está haciendo... ¿Estará haciendo eso? Ridículo, pero uno tiene que usar la imaginación. ¿Estará haciendo eso? ¿O es que será como nosotros, habrá llevado parlantes en distintos lugares, subió el volumen y puso play, ¡pum! Y se escuchó, y se desesperaron los sirios a la noche porque no se veía nada y salieron corriendo? Pero gracias a Dios que también nos ayuda a usar la imaginación, porque en serio, hermanos, no sé lo que pasó ahí, no les voy a dar una respuesta, porque no sé lo que pasó. Lo único que sabemos ahí por el relato de que escucharon ruidos de caballos, de carros, y como si fuera de un ejército grande. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó? Esos ruidos, ¿cómo fueron hechos? Y si me permiten, a ver, acompáñenme al capítulo 6, versículo 17. Yo quiero creer que esos ruidos fueron reales. No fue algo que él contrató, que alguien contrató para ir a hacer ruido, o los parlantes que me imaginé yo, porque no existía. Entonces son ridículos esas imaginaciones, pero uno a veces imagina. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó entonces? ¿De dónde venían esos ruidos? En este capítulo 6 resulta que pasó una situación similar con el mismo personaje,
resulta que también los enemigos venían en contra de este profeta y va a pasar algo. Vean, les cuento un poquito. Eliseo estaba en un lugar con unos que lo servían ahí. Entonces dice que estos cuando vieron venir de ahí del frente, del horizonte, venían venir a los enemigos. Eliseo le dice, no temas porque son muchos más de los que están con nosotros. Eran ellos los que estaban ahí. No temas porque son muchos más de los que están con nosotros. ¿Y dónde están esos más? Entonces, ahí en el versículo 17 del capítulo 6, escuchen por favor y presten atención a qué figuras aparece, porque son las mismas figuras que aparece después en el capítulo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Qué es lo que Eliseo veía que el resto no veía? Algo pasaba alrededor, de los cuales estos hombres naturalmente no lo podían ver, pero Eliseo lo veía. Entonces ora a Dios y le dice, haz que abra sus ojos para que vea. No estaba ciego. Este hombre no estaba ciego. Es más, vio a los enemigos venir. ¿A qué se está refiriendo? Realmente había algo alrededor que este hombre con los ojos naturales no lo podía ver. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. Hermanos, por favor entiendan, este hombre tenía los ojos abiertos, veía a los enemigos, pero no veía a aquellos que estaban con ellos. Entonces le abrió los ojos del criado y escuchen lo que miró. Y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente, ¿de qué? A caballo. ¿Qué es lo que se escuchaba? Ruido de caballos. Y carros, ¿qué es lo que se escuchaba? Carros. Dice, había gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, podríamos pensar que si este hombre pudo ver a un ejército tan grande con carros y caballos, posiblemente sea este mismo ejército que hicieron ese ruido que estos hombres, los sirios, no vieron, pero sí escucharon, y era tan real porque lo vieron, porque Eliseo y su criado lo vieron, estaban ahí. Entonces Dios hizo en ese día algo maravilloso, espantó a los enemigos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser abastecidos. Entonces, ¿qué es lo que produjo esto? Se escucharon los ruidos durante la noche. Y entonces, versículo 7, volvamos a nuestro relato, capítulo 7, versículo 7. Al escuchar esos ruidos, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en la tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. O sea que Dios había venido en el rescate. Resulta que Dios había hecho la obra mientras ellos estaban en su desesperación. La obra la había hecho Dios, el rescate fue de Dios. Y ahora estos leprosos son los primeros en ver la obra. Estos leprosos que estaban ya destinados, bueno, acá vamos a morir, allá vamos a morir, vayamos a morir. Y resulta que ahora se encuentran con todo este botín. Entonces, estos destinados a la muerte ahora tenían vida. Estos que no tenían nada ahora tenían de sobra. Estos leprosos estos leprosos vieron la salvación que el Señor les había dado.
Pero esta salvación no era solamente para esos 4, sino era para todo el pueblo que estaba en la desesperación ahí encerrados en Samaria. Y es por eso que ahora en el versículo 9 vamos a ver que ellos reflexionan, porque al ver tanto botín que empezaron a hacer, agarraban y lo escondían, y comían y bebían, y así entraban a otro, pero resulta que no estaba bien lo que estaban haciendo. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Pregunta, ¿qué significa el evangelio? Palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas, buenas noticias. Dice, no estamos haciendo bien. Hoy es día de evangelio, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio al rey. Y así sigue la historia. Voy a resumir porque no voy a llegar. Y entonces, después de este rey incluso tener el cuidado, pensando de que era una trampa, porque como ya estaban débiles, están haciendo que nosotros salgamos y cuando salgamos nos van a aniquilar a todos. Entonces dice el rey, otro le da el consejo, que envíe a unos espías para que vean qué es lo que hay ahí y resulta que era verdad. Y este pueblo entonces, ¿qué va a hacer? Va a salir sabiendo que no hay ningún riesgo, y entonces van y toman todos los despojos que habían ahí, todo lo que Dios, de alguna manera, sin que ellos hicieran nada, Dios les había provisto del rescate. Dios les había dado para que coman, Dios les había quitado del peligro que corrían. Ahora este pueblo junto a estos leprosos comían y bebían y disfrutaban de la obra que Dios había hecho sin ellos hacer nada. Dios les había servido todo. Y ellos estaban ahí disfrutando de lo que Dios había hecho. Es por eso que decía, wow, el rescate fue de Dios, porque estos hombres ya estaban destinados a la muerte. Estaban destinados a la muerte. Esta historia, hermanos, me hacía pensar en cuanto a nosotros, porque uno dice, bueno, qué buena historia. ¿Saben qué? Mientras meditaba en esta historia, reflejaba de alguna manera la vida o la situación que el creyente o que el incrédulo muchas veces pasa. Esta historia, hermanos, habla acerca también de nuestra vida pasada y se los voy a mostrar en dos puntos. Primero, debemos nosotros recordar que sin Cristo, nosotros, cada uno de los que está acá, sin Cristo, nos encontrábamos en la misma situación que este pueblo desesperado. Nos encontrábamos sitiados, destinados a morir, sin poder salir de nuestra condición. Nos encontrábamos sin esperanza y en la desesperación de calmar nuestra alma, el hambre y la sed de nuestra alma, nos hemos desviado a hacer cosas vergonzosas como estaba pasando en este lugar. Así también nosotros hemos hecho con nuestros cuerpos, con nuestra boca, con nuestra cabeza, cosas vergonzosas, de tal forma que hemos honrado más lo creado antes que al Creador. Nosotros nos encontrábamos en esta misma situación. Estábamos esperando la muerte y la condenación eterna, el justo juicio de Dios. Nosotros estábamos en esa misma condición. Este pueblo estaba ahí en ese lugar con esa condición desesperante. Pero quiero preguntarles algo. Yo acabo de decir que ellos estaban sitiados, ellos estaban en una ciudad encerrados y el enemigo
estaba enfrente. Yo les quiero preguntar algo, a ver si estamos aprendiendo acerca de lo que hablamos el sábado pasado y todos los sábados anteriores. Hablando ya de nosotros, ya no de la historia, hablando de nosotros. ¿Quién es el más peligroso y más fuerte enemigo de los incrédulos? O para así resumirlo, ¿quién era nuestro enemigo? ¿Quién? Escuchen la pregunta, voy a hacerla y ahí ya respondieron. ¿Quién es el más peligroso y más fuerte enemigo de los incrédulos? No es el diablo, yo no soy más fuerte que ni siquiera el diablo. No les va a gustar escuchar a todos y más a las visitas, déjenme explicarles, pero el mayor y más fuerte enemigo de toda criatura sin Cristo es Dios. Es Dios el enemigo más fuerte y más temible de todos nosotros. Posiblemente no les va a gustar, les dije eso. ¿Por qué? Porque sinceramente no todos nos consideramos enemigos de Dios. A ver, cuando estábamos sin Dios, no considerábamos a Dios como enemigo. Vivíamos nuestra vida, pero nuestra vida demostraba que estábamos enemistados con Él. Yo muchas veces, incluso en el testimonio, decía, yo creo en Dios a mi manera, está todo bien con Dios. Esa es mi perspectiva, pero resulta que la perspectiva de Dios dice que eres su enemigo. Porque en Romanos 5:10, la primera parte dice, porque siendo enemigos, ¿enemigos de quién? De Dios. Éramos enemigos de Dios. Él estaba en contra nuestra y nosotros estábamos en contra de Él. Pero resulta que posiblemente no nos guste esas cosas, pero debemos entender que Dios está irado con el pecador, está irado con aquellos que practican, como dice Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todo aquel que hace iniquidad. Él aborrece al impío, Él aborrece porque practican el pecado. Nosotros, haciendo las obras de la carne, no nos sujetamos a Dios, entonces somos enemigos de Dios. Y no estoy preguntando, ¿ustedes decían ser enemigos? No. Dios dice que son sus enemigos. Él era nuestro enemigo. ¿Y saben qué? Estábamos como este pueblo encerrados en la desesperación. ¿Saben por qué? Porque el enemigo que estaba enfrente de este pueblo era mucho más poderoso que el que estaba ahí adentro. Entonces no podían hacer nada. Nuestro Dios es mucho más poderoso que nosotros y nosotros no podíamos hacer nada para cambiar esa situación. Entonces debemos entender que si nosotros antes estábamos sin Cristo y Dios era nuestro enemigo, realmente debemos temer, debíamos estar en temblor. ¿Saben por qué? Porque en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí estábamos, en manos del Dios vivo, esperando la ira, su justa ira por nuestra rebelión, por nuestros pecados. Dios era nuestro enemigo, nosotros éramos sus enemigos y no queríamos rendirnos a Él. Lo resistíamos. Estos leprosos hicieron algo que el pueblo no quería hacer. Nosotros nos resistíamos a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos llamaba? ¿Cuántas veces, como les decía, me hablaban? ¿Cuántas veces les decían, acérquense a la iglesia, vengan a Dios? ¿A alguien? No, para mí eso no es para mí. Resistían, no queríamos doblegarnos ante este Dios del cual nosotros debíamos temer. Pero resulta que nos manteníamos en nuestra desesperación. Nuestra alma pide a Dios, pero nosotros no queríamos complacerlo. Beberíamos y complacíamos a nuestra vida con cualquier cosa vana de la tierra, pero no con Dios. Él estaba en enemistad con nosotros y nosotros contra Él. Pero un segundo aspecto también tenemos en este relato. También, así como este pueblo estaba ahí muriéndose de hambre en la desesperación, así también nosotros podemos encontrarnos con este segundo aspecto. También, cuando estábamos sin Cristo, éramos como estos 4 leprosos.
Estos 4 leprosos no podían entrar en la ciudad, estaban destituidos de ahí, no podían ser partícipes. Nosotros éramos como esos leprosos, nosotros no teníamos acceso ante la presencia de Dios, nosotros no podíamos entrar al reino de los cielos por el pecado era nuestra lepra, eso es lo que nos ensuciaba de tal forma que no podíamos hacer nada, nada podíamos hacer para cambiar esa situación. Y el Señor, en su gracia, nos hizo entender ciertas cosas. Que si nos quedábamos viviendo en el mundo, íbamos a morir e íbamos a quedarnos en la condenación eterna. Y si nos quedábamos así, bueno, también soy pecador, también voy a morir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que hicieron estos 4 leprosos? Dijeron, no, mejor vayamos con nuestro enemigo y rindámonos a él. Y si nos perdonan, viviremos. Entonces, estos leprosos, al ver su situación tan desesperante, entendieron que no tenían otra salida de acudir ante su enemigo y pedir misericordia. ¿Y saben qué? Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Dios nos ha convencido de nuestra situación sin Dios, de nuestra situación desesperante sin Dios, de nuestra lepra, de nuestra enfermedad que nos hacía estar lejos de Dios. Y también Dios nos ha convencido de que Él era el único que podía venir a rescatarnos, de tal forma, ¿qué es lo que pasó? Que nosotros fuimos convencidos de nuestra situación y debíamos ir a aquel que no queríamos ver. Eso se llama arrepentimiento. Antes yo le daba la espalda a Dios, pero ahora viendo mi condición, la desesperación de mi realidad, solamente hay una esperanza. Ir ante mi enemigo, que es Dios, pedir misericordia y si me perdona, viviré. Entonces, ¿saben qué? No nos perdamos de algo. Mientras esto sucedía con los leprosos, algo Dios estaba haciendo para que cuando los leprosos llegaran se encontraran con todo listo, con todo ya hecho. De la misma forma también, mientras nosotros vemos nuestra realidad, Dios hizo una obra. ¿Para qué? Para poder perdonarnos y darnos vida y darnos esperanza. Y esa obra que Él hizo sin que nosotros lo viéramos, sin que nosotros supiéramos lo que Él estaba haciendo, lo hizo por medio de Jesucristo. Jesucristo fue la obra perfecta que Dios estaba haciendo mientras nosotros estábamos en nuestra desesperación, y resulta que cuando venimos en la presencia de Dios, como este pueblo, como estos leprosos vinieron a ver a su enemigo, resulta que todo estaba en paz. No había nada. De la misma forma Dios hizo el rescate para con nosotros. Dios por medio de Jesucristo, Jesucristo vino, cargó con nuestros pecados. Y Él, por medio de Él, pudimos ser reconciliados, como dice en Romanos 5:10, como les decía hace un rato, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, estos enemigos se acercaron a Dios, a su enemigo, para pedir misericordia y encontraron misericordia. Porque Dios está lleno de misericordia y de bondad. ¿Y por qué pudo perdonarnos a nosotros? Porque Cristo ya había hecho la obra. Porque por más que vengamos a decirle, Señor, te pido perdón, tenemos que pagar. Pero Cristo ya pagó. Cristo pagó, Cristo vino a nuestro rescate. No vine a buscar a aquellos que se creen sanos, yo vine a buscar a pecadores al arrepentimiento, dijo Jesús. Él vino e hizo la obra. Él hizo la obra que ninguno de nosotros podía hacer. Por medio de esa obra, ahora nosotros hemos recibido la gracia y la misericordia. Ahora, así como este pueblo tuvo lo que necesitaban para vivir y subsistir en ese tiempo, ahora también por la gracia y misericordia, por esa obra que Dios hizo cuando nosotros estábamos en nuestra desesperación esperando la muerte, resulta que ahora tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta vida y en la venidera, porque Dios ya nos ha dado todo.
todo en Cristo Jesús. Es por eso que en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por medio de Cristo nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al cristiano no le falta nada. No le falta nada, ya tienen todo. Sin haber peleado, Cristo ya venció. Sin haber hecho nada, Cristo ya les otorgó. Sin tener tanta hambre, Cristo les dio que comieran y que bebieran. Es por medio de la obra de Cristo. Estas son esas buenas noticias que ellos habían recibido. Son las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que los pecadores pueden arrepentirse y reconciliarse con Dios y disfrutar de todas las bendiciones que Dios da por medio de Jesucristo al salvarlos. Pero ¿saben qué más? ¿Qué es lo que se dieron cuenta estos hombres? Dijeron, no estamos haciendo bien si callamos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas buenas nuevas que como estos leprosos, uno dice, bueno, no sé si me siento como un leproso. Eras leproso. Eras leproso, estabas manchado con tu pecado, pero si has recibido el perdón de Dios, si Dios ha perdonado y ha quitado tu lepra, que es el pecado, entonces vos eres receptor de una buena noticia. Vos en tus manos tenés las buenas noticias. Entonces estos hombres dijeron, no estamos haciendo bien, son buenas nuevas y tenemos que anunciarlo, no podemos callarnos. Entonces, mis hermanos, estas buenas nuevas que Dios les dio por gracia de Cristo, por la obra que Cristo hizo, sin que ustedes hicieran nada, cuando vinieron a Cristo ya estaba todo hecho, no tenían que ayudar nada, porque Cristo dijo, ya está todo hecho, miren, está todo servido, ustedes disfruten. Entonces, son buenas noticias, anúncienlo. Anuncien las buenas noticias. Estos hombres fueron a la ciudad y gritaron a los guardias, dijeron, tenemos buenas noticias, hay lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Y sí, posiblemente como este rey hayan algunos que todavía estén dudando, pero no importa, ustedes anuncien, porque aún en la duda ellos van a estar pispeando, van a estar mirando y resulta que un día van a estar comiendo de lo que Dios les ha dado. Entonces, ustedes solamente anunciemos esa buena noticia. En serio, que aún los que dudan van a ser salvados. ¿Por qué? Porque saben que no va a haber otra esperanza. Va a estar ahí. Hermanos, los leprosos podían haberse quedado ahí, eran los 4, eran los marginados del pueblo. Ellos podían haber comido y después de esperar que todo el pueblo murieran, se llevaran al pueblo. ¿Se dan cuenta? Si ellos se quedaban ahí, el pueblo iba a morir. Pero se dieron cuenta, Dios los movió a misericordia y se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no estaba bien. Entonces, mis hermanos, de la misma forma, no porque les diga yo, porque si ustedes han recibido la buena noticia del Evangelio, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, entonces anuncien el Evangelio. Prediquen la palabra de Dios, prediquen a su vecino, prediquen. Y yo ya les he dicho, no hace falta que agarren un micrófono, no estoy hablando de eso, sino que hablen de las buenas noticias que el Señor nos ha dado al rescatarnos y al haber hecho su obra sin que nosotros lo sepamos. Y posiblemente estos leprosos podrían pensar que no eran aptos ellos para poder ir y llevar las buenas noticias. Y posiblemente muchos de nosotros estemos acá, pero es que no sé qué voy a decir, pero es que no sé cómo decir, posiblemente está bien, pero resulta que cuando abran sus bocas Dios los va a capacitar, Dios les va a ayudar. Y es necesario que nosotros no nos sintamos capaces, es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos capaces estamos haciendo nuestra obra y no la obra de nuestro Dios. Por eso es que en 2 de Corintios 4:7 dice, estas buenas noticias, este tesoro, dice ahí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si somos débiles, si somos frágiles, si somos hechos de barro, somos fáciles de rompernos, pero el poder
del Evangelio no está en nosotros, sino está en el Evangelio mismo, en lo que Cristo hizo, para que Él para que Él sea visto, para que Él se lleve la gloria y no nosotros. Y no nosotros. Y algo que si pueden leer en sus casas ese relato, otro de los aspectos que van a notar es que Dios cumplió todo lo que había dicho por medio de Eliseo. Todo. Si dijo que se iba a vender de tal forma, iba como que la inflación iba a bajar, bajó. Se vendió tal cual Eliseo les había dicho. Dios cumplió todo lo que él había hablado por medio de Eliseo, tal cual. No evadió nada. Y en eso debemos entender que Dios no miente. Él cumplió su rescate. Pero ¿saben qué? Hay una advertencia también en este relato. ¿Por qué? Porque así como Dios cumplió el rescate, también cumplió lo que le había dicho a este hombre que dudó del Señor. Dice, le dijo que mañana a esta misma hora lo que costaba un montón va a costar poco. Y lo que podían comprar con 5 monedas, ahora con 1 moneda van a comprar mucho más. Este hombre dice que dudó, dice, ¿será eso posible? Aunque Dios abra eso, no creo que sea así, eso es imposible. 7:2, de nuevo les leo ese relato. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto posible? La incredulidad de este hombre lo llevó a ¿qué? A un tono burlón, a burlarse, y no solamente del profeta, no solamente del hombre que Dios estaba usando para transmitir su voluntad, sino también de Dios. Porque el mensaje que Eliseo estaba llevando no era suyo. Era Dios que le mandó a decir eso. No le estaba creyendo a Dios y se estaba burlando de Dios. Y es por eso que Eliseo le dijo esto. He aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Él iba a ver que todo eso se iba a cumplir y se cumplió. Pero también se cumplió la amenaza, lo que Dios había designado para ese incrédulo. Le dijo, tú lo verás, pero no comerás. En el versículo 20 del capítulo 7 dice, y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Este hombre que no había creído, este hombre que había dudado de Dios, él vio la provisión de Dios, pero no comió de él. Y es por eso que esta advertencia también me lleva a preguntarles, aquellos que posiblemente no hayan creído en Cristo todavía, en este relato que acabamos de leer hubo un pueblo que hasta dudando fue y comió, pero hubo alguien que quedó en la incredulidad. ¿Qué de ustedes? ¿Qué de vos? ¿Todavía vas a insistir en no creerle a Dios? ¿Piensas que Él miente? Si nosotros estamos viendo en este relato que Dios cumplió todo lo que Él había dicho y tal cual se lo había dicho. Él cumplió el rescate, pero también cumplió la amenaza que le había dado a este hombre. Le dijo que no participarás de esto que yo le voy a dar a este pueblo. Y es verdad, no fue así. O sea, no participó. O sea que Dios cumplió. Entonces, te pregunto, ¿crees que Dios miente? Entonces, si crees que Dios no miente, debes creer que Él sí puede rescatarte. Debes creer que sí Él proveyó la forma en la cual vos puedes ser salvado por medio de Cristo. Entonces debes arrepentirte de tu incredulidad, de no poner tu confianza en Dios. Debes arrepentirte de tu pecado y creer que Jesucristo ya hizo lo que vos no podías hacer. La salvación que Dios nos da, el rescate que Dios nos da es por medio de Jesucristo. ¿Sabes qué?
Dios no quiera que persistas en la incredulidad. Si persistes en la incredulidad, va a pasar lo mismo que le pasó a este hombre. Vos vas a ver el rescate del Señor. Vos vas a ver igual que cuando Jesucristo venga, lo vas a ver, pero no vas a participar. No vas a participar, sino más bien serás condenado a una condenación eterna en el infierno. Así como este hombre murió, morirás con una muerte eterna por no haber creído en la provisión de Dios. En Apocalipsis 1:7 dice, miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán venir, aún los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Amén. Miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán, y nosotros hoy sabemos que esperamos a Él. La iglesia espera al Señor, pero aquel incrédulo también lo verá, pero llorará por la eternidad. Es por eso que es hoy el día de buenas nuevas, el día de salvación, el de poder decirles que hay una esperanza en Cristo Jesús, que ese día no debería llegar para la condenación, sino que Dios te trajo acá para que encuentres la salvación, para decirte que estos hombres que estaban llenos de lepra por su pecado, este hombre que no quería hablar, ni siquiera que le hablen de Dios, hoy les está hablando de Dios por la gracia que Dios nos ha dado, para decirles, vengan que Dios ya preparó todo, ya Dios se reconcilia con nosotros por medio de la obra que Cristo hizo. Arrepiéntanse de su pecado y crean en el Señor Jesucristo y les aseguro que serán salvos. No porque lo diga yo, porque Cristo lo prometió y lo que prometió Cristo lo cumplirá. Él lo cumple y lo ha cumplido con cada uno de nosotros. Entonces, incrédulo, entonces ahora en este día, pecador, arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo y serás salvo. Y participarás y estarás ahí a la expectativa de que el Señor venga para estar por la eternidad con Él. Entonces, como les decía, si bien no hace una alusión específica a la cena del Señor, nosotros debemos entender, iglesia, que por esa obra en la cruz, cuando Jesucristo dijo consumado es, quiere decir que Él ya hizo todo, entonces nosotros tenemos la mesa servida. ¿Por qué venimos a Él con nuestra lepra? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Él nos ha preparado la mesa para que nosotros podamos participar de ella.